Objetivo: elaborar un programa en MATLAB que permita resolver problemas de ingeniería por medio de la aplicación de los métodos de integración de cuadratura de Gauss y Simpson compuesto para calcular numéricamente las aproximaciones de integrales definidas. La integral se define geométricamente como el área bajo la curva de una función, dada entre los límites a y b. El cálculo integral es de gran importancia en muchas áreas de estudio. Estas van desde ingeniería y física hasta biología y química, pasando inclusive por la economía. Aproximación del área bajo la curva. Un procedimiento simple para obtener la integral área bajo la curva de una función entre los límites a y b consiste en dividir el área bajo la curva en barras, cada una de ellas con una altura igual al valor de la función en el punto medio de cada barra. Después, se calcula el área de los rectángulos y se suman para estimar el área total. Es posible mejorar la estimación de la integral al usar una mayor cantidad de barras, esto para minimizar el área sobrante que afecte en la aproximación. Antes de abordar el método de Simpson compuesto, veamos la regla de Simpson un tercio. En este método, el intervalo de integración se divide en dos subintervalos de igual amplitud para obtener 3 puntos. Posteriormente, se utiliza un polinomio de segundo grado que pase por estos puntos para aproximar la integral, como el área bajo la curva de esta parábola. Simpson compuesto. El método de Simpson compuesto consiste en dividir el intervalo de integración que va del punto A al punto B en n subintervalos equidistantes y aplicar la regla de Simpson un tercio a cada uno de estos subintervalos. Ecuación general de Simpson compuesto. Esta ecuación es el resultado de aplicar los dos pasos anteriores, donde h es el ancho de cada intervalo, a es el límite inferior, b es el límite superior y m es numéricamente igual a 2 veces n más 1. En la primera sumatoria que aparece en la ecuación, se toman los valores de f de x, que se ubican en las posiciones impares de la tabla, comenzando desde 0. Para la segunda sumatoria, se toman los valores ubicados en las posiciones pares de la función tabulada, esto sin tomar en cuenta los valores de f de x inicial y final de dicha tabla. Cuadratura de Gauss. A diferencia de la regla del trapecio que se muestra en la primera gráfica, la cuadratura de Gauss para un polinomio de primer grado consiste en seleccionar dos puntos de tal manera que al trazar una línea entre ellos se forme un trapecio, delimitado por los límites de integración a y b, de tal manera que el área tomada de más sea compensada con el área tomada de menos, teniendo así una mejor estimación de la integral. Ecuación general de cuadratura de Gauss. Para determinar la integral con una cuadratura de Gauss de n puntos, se utiliza la siguiente ecuación. Dependiendo el número de puntos, deben utilizarse sus respectivos valores de w y z, los cuales se muestran en la tabla siguiente. Problema 1. Se desea conocer el trabajo realizado por un pistón que realiza el ciclo Otto, el cual se expande por la combustión de un gas, desplazando el émbolo para realizar una tarea y volver nuevamente al estado inicial. A partir de los datos de presión y volumen obtenidos durante el proceso, calcular el trabajo del ciclo. Aplique el método de Simpson 3 veces. Esto se refiere a aplicar el método de Simpson compuesto con n igual a 3. En este problema, los datos se encuentran tabulados, es decir, ya tenemos los valores de x y f de x para sustituir directamente en la ecuación general de Simpson compuesto sin tener que evaluarlos. El valor que se busca es el área formada dentro del ciclo. Esta será igual al trabajo realizado. Como el método de Simpson compuesto nos da el área desde la curva de la función hasta el eje de las abscisas, entonces calcularemos ambas áreas y restaremos una de otra. La diferencia entre ambas áreas nos dará el trabajo realizado, como se observa en el siguiente diagrama. Solución del problema. Primero, identificamos los límites de integración que son iguales al valor mínimo y máximo de volumen registrados. El cálculo de h es igual a la diferencia del límite superior e inferior entre 2 veces 3, que es el número de subintervalos en los que se divide la función. Se calcula el área bajo la curva de expansión sustituyendo los valores de h y f de x en la ecuación general de Simpson compuesto, y se obtiene un área de 1701.74 kJ aproximadamente. Realizamos lo mismo para calcular el área de la curva de compresión, y finalmente la resta de ambas áreas resultará en el trabajo neto realizado por el ciclo,
el cual es igual a 218.52 kJ. Problema 2. El siguiente problema dice: calcule el cambio de entalpía específica que sufre el aire al pasar de 430 grados centígrados a 100 grados centígrados usando la siguiente expresión y una cuadratura de Gauss de 2 puntos. La expresión es delta H igual a la integral desde T1 hasta T2 de Cp con respecto de T, donde delta H es cambio de entalpía, T es temperatura y Cp es capacidad calorífica. La segunda expresión es Cp, que simplemente se sustituirá en la integral. Reescribimos la integral sustituyendo Cp. La ecuación para una cuadratura de Gauss de 2 puntos es la siguiente, donde los valores de z y w son obtenidos de la tabla anteriormente mostrada. Como podemos ver, los términos entre paréntesis son un valor numérico que deberá ser evaluado en la función a integrar. El resultado final es un cambio de entalpía igual a menos 9.98 kJ sobre mol. A continuación, se muestra el código del programa en MATLAB, que integra una función tabulada por el método de Simpson compuesto. El programa inicia con el comando clc, el cual limpia la pantalla, y clear para eliminar cualquier variable guardada. Aquí se le pide al usuario que ingrese los valores del límite superior e inferior, así como el número de subintervalos n. En esta parte se calcula el valor de h y se genera un vector de términos de x con un incremento de h desde a hasta b. Además, se inicializa un vector donde se guardarán los valores de f de x de la función tabulada. Con este ciclo for, se pide al usuario que ingrese uno por uno los valores de f de x correspondientes a cada valor de x. Con este ciclo for, se desarrolla la suma de los valores de f de x ubicados en las posiciones impares del vector, como lo indica la ecuación general de Simpson compuesto. Con este ciclo for, se desarrolla la suma de los valores de f de x ubicados en las posiciones pares. Con esta línea de código, se calcula el valor de la integral con la ecuación general de Simpson compuesto. Finalmente, se imprime el resultado y con el ciclo for se imprime la función tabulada. Aquí se muestra el funcionamiento del programa. Este comienza solicitando los límites de integración y el valor de n. Posteriormente, pide al usuario que ingrese el valor de f de x correspondiente a cada valor de x. Al finalizar con la captura de datos, se imprime el resultado de la integral y la función tabulada que fue ingresada por el usuario. A continuación, se muestra el código del programa en MATLAB que integra una función por el método de cuadratura de Gauss. Nuevamente el programa comienza con una limpieza de pantalla y elimina cualquier variable anteriormente guardada. En esta parte del programa, se pide al usuario que ingrese la función que desea integrar, expresada en términos de x, y se guarda en una variable simbólica. También se pide al usuario que ingrese los valores de integración y el número de puntos con los que se desea calcular la integral, los cuales pueden ser 2, 3, 4, 5 o 6. Con el comando switch, el programa define un vector con los valores de w y z, correspondientes al número de puntos seleccionados por el usuario. En caso de que el usuario haya ingresado un número mayor a 6 o menor a 2, se manda un mensaje de advertencia diciendo que solo se pueden seleccionar 2, 3, 4, 5 y hasta 6 puntos. Aquí se inicializan algunas variables y vectores. Este ciclo for desarrolla la sumatoria y evalúa en la función como lo indica la ecuación general de cuadratura de Gauss. Por último, se calcula la integral sustituyendo el resultado de la sumatoria en la ecuación general de cuadratura de Gauss y se imprime el resultado. Aquí se muestra el programa en funcionamiento. Primero, se solicita la función a integrar en términos de x. Posteriormente, solicita los límites de integración y el número de puntos. Finalmente, el programa imprime el resultado de la integral con 5 cifras decimales.